hola, bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Hoy es 25 de noviembre del 2024 y como siempre he dicho todos los lunes, hasta aquí nos ha traído el Señor. Adoramos al Señor. Así que vamos al grano, mi gente. Esta noche no voy a ser yo la que voy a estar presidiendo, va a ser uno de mis compañeros que es José Cruz, que siempre es un gusto y un placer poder tenerlo aquí. Un hombre que Dios usa, ¿verdad? Con poder y lo está prosperando en muchas cosas. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos, José, para que el Señor llene tu boca, así que la plataforma es toda tuya. Hermanos, que el Señor le bendiga. Eh, Cuando Ruth me dijo para que trajera el mensaje, pues yo estuve pensando estaba haciendo como un montón de cosas y dije, pues déjame, tengo un par de cositas por ahí preparadas, pero el Señor dijo, no, 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 y me puso esta palabra en la mente. Y cuando Dios pone algo, yo inmediatamente empecé a copiar, pero hoy en día, ¿verdad? Pues uno tiene unas ventajas tecnológicas de poder, ¿verdad? Copiar en el celular, en notas. Así que empecé a hacer notas. Está en medio de un culto y yo haciendo notas. Y es que, hermanos, esto no falla. Cuando llegan las Navidades, una época increíblemente alegre, especialmente aquí en la isla de Puerto Rico. Ustedes saben, las Navidades empezaron el 1 de noviembre y van a terminar casi en febrero. Si nos dejan, estamos todo el año. Y, pero una de las cosas que sucede en Navidad es que hay las reuniones familiares de amigos, reuniones en el trabajo, y empiezan a haber estos roces. Y como cristianos, hermanos, tenemos que elevarnos al próximo nivel. Y el próximo nivel, estoy convencido que el próximo nivel es el nivel del perdón. El perdón, hermanos, nos va a llevar a sitios. El perdón nos va a distinguir. El perdón va a hacer que la gente nos mire y diga, esto es un cristiano de verdad. Nos podemos disfrazar como Iron Man. Podemos ponernos la armadura, podemos ponernos el trajecito, las mujeres se pueden poner la falda. Usted puede disfrazarse, pero a la hora de actuar, el perdón es el que te va a distinguir. Y hay unas ventajas, y ¿verdad? Hay unas cosas que suceden. Yo le titulé a esto Liberando la raíz de la amargura, el poder del perdón. ¿Ok? Y entonces vamos a explorar el camino hacia la sanación espiritual, porque el perdón es sanar. Y una sanación espiritual y una sanación emocional a través del perdón. Vamos a descubrir esta noche cómo podemos usar esta poderosa herramienta para cambiar nuestras vidas y a la misma vez liberarnos del peso de esa amargura, abriendo las puertas para los que están al lado de nosotros, que nos miren y que vean, ¿ok? Para eso voy a leer Hebreos 12:14 que dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa mucho. Perdón. Es asombroso lo que hace una raíz. Usted quiere dañar una casa, siembra una palma al lado de una piscina. Esa piscina no va a durar 5 años. La raíz se va a hacer paso. Aquí en el pueblo donde yo vivo, a alguien se le ocurrió sembrar entre medio de las carreteras, había un pedacito verde, y a alguien se le ocurrió sembrar robles. Los robles se ven bien bonitos y así han dañado la carretera porque la raíz es bien peligrosa cuando llegamos a la raíz. Este versículo nos invita a que estemos en paz con todo el mundo. Y eso es un reto terrible porque las personas a veces pueden ser complicadas. Pero como cristianos tenemos que hacer ese esfuerzo de buscar la paz con la gente, de buscar la paz. Y eso conlleva tolerancia, eso lleva santidad, separarnos para el Señor para poder buscar esa paz con la gente. Yo estoy convencido que el poder del perdón lo da solamente el Espíritu Santo. Las personas que no tienen el Espíritu Santo no van a tener la capacidad de perdonar correctamente. Y lo vamos a ver a través, ¿verdad? de esta palabra. Y bien importante, nos tenemos que cuidar de esa raíz de amargura. La raíz de la amargura es ese proceso
Tú estás cuando te hacen algo malo a ti y no procuras perdonar y eso empieza a cavar en ti, cavar en ti. Yo he escuchado personas que me cuentan historias y cuando les pregunto son historias de hace 7 años atrás. Todavía no han perdonado y han vivido con esa mochila. La falta de perdón es una mochila, es un ancla que no te evita llegar al próximo nivel espiritual. Por eso el Señor advierte que no tengas esa raíz de amargura, ¿ok? Entonces, para pedir perdón hay que hacer unas cosas. Número uno, yo, yo he descubierto como líder, cuando trabajaba en la fábrica con empleados, ahora con estudiantes, y uno ve conflictos, ¿ok? Y los pilares del perdón, yo creo que el primer pilar del perdón es la comprensión, es escuchar. Muchas veces no escuchamos el otro punto de vista de la persona. Muchas veces hay personas que se sienten heridas por algo que uno dijo. Y uno lo dijo en broma, uno lo dijo en otro sentido, uno lo dijo en otro contexto. Yo le puedo decir, en mi trabajo, pues no hay agua, no hay agua potable, está dañada la fuente. Yo compré una fuente y la puse allí y pues bebíamos agua 2 personas y el galón ese de 5, la cosa es azul, de 5 galones duraba 2 semanas. Pero pues han llegado otros compañeros, la gente se ha enterado y el agua pues, ahora pues se acaba más rápido. Y yo, graciosito al fin, dije que lo que pasa es que por las noches se mete un elefante a beberse el agua con la trompa. Y pues nos reímos un montón, pero alguien que coge agua se sintió mal. Alguien se sintió mal. Entonces, pues tuve que pedir disculpas. Dije, mire, ese comentario fue una broma. Qué bueno que están usando a la fuente. Pero la compresión requiere eso, requiere empatía, que es entender las motivaciones detrás de la persona y por qué a veces las personas se hieren. Mire, en estos días pasó, ¿verdad? Pasaron las elecciones y a mí me enviaron una foto de los líderes políticos, de esas fotos hechas en computadora, me estuvo bien gracioso. Se la envié a un amigo y a varios amigos y alguien me contestó sumamente heridos, hermanos, pero sumamente herido. Me dijo, no puedo, estoy en depresión por los resultados de las elecciones. Eh, no me llames, te voy a llamar cuando me sienta bien. Estoy yo preocupado, hermano. Para esto, para mucha gente, esto es, pues nada, seguimos la vida, pero hay gente que se hiere y requiere de perdón. Tan pronto me llamó, lo primero que le dije fue pedirle perdón. Y obviamente mi intención no fue lastimar a nadie, pero nosotros no tenemos que estar con eso. La comprensión supera las culpas y los motivos. Son los pilares del perdón. Lo primero es la comprensión. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. El Señor está dispuesto siempre a perdonarnos, no importa qué. Nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar y a dar el primer paso. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, uno da el primer paso. Uno no busca las culpas, uno no hace la investigación científica de quién dijo qué, quién tiene la culpa de qué. ¿Quieres vivir en libertad de verdad? ¿Quieres saber lo que es la libertad en Cristo? Empieza a practicar perdón. Y la práctica del perdón es dar ese primer paso. Número dos, implica humildad. La humildad hace que nos quitemos los prejuicios y nos quitemos el sentimiento de superioridad para conectar genuinamente. Por alguna razón en el español, yo no sé si en inglés, pero humildad, mucha gente lo asocia con estatus económico y es un error. Es un estatus de superioridad adentro. Eso significa que personas que no necesariamente no están económicamente altas pueden ser no humildes. Entonces nosotros tenemos que ser humildes. Tenemos que deshacernos de este orgullo de decir, pero es que yo no soy el culpable, es la otra persona. Mira, ahí lo humilde donde la persona y de pedirle disculpas y llegar a un acuerdo. Eso nos va a liberar, pero más importante, vamos a predicar la palabra del Señor con ese ejemplo. Vamos a traer gente al Señor con nuestra actitud. Marco 11:25 dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus pecados.
No podemos, no podemos estar en el altar, no podemos estar tomando parte si tenemos un problema o un conflicto con un hermano. Primero tenemos que ir donde él y pedirle perdón. Hay hermanos que nos van a decir que sí, hay hermanos que nos van a decir que no, hay hermanos que no nos van a coger el teléfono y el Señor lo sabe. Pero la intención y el proceso usted lo tiene que hacer. Mire, el tercer pilar del perdón es que tenemos que tener generosidad, porque el perdón es un acto desinteresado. Por eso es que las características del perdón, yo sigo pensando y convencido que tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo para poderlo ejecutar. Mucha gente perdona por conveniencia. Mucha gente perdona porque pues, tiene que hacerlo, por obligación, pero nosotros perdonamos por generosidad, porque estamos desinteresados, porque nos preocupa el alma de esa persona, porque nos preocupan las vidas. Nosotros estamos aquí todos los lunes en una escuelita, pero esta escuelita no es para sacar notas, esto no es una escuelita para tener el certificado de que nos graduamos. Esta escuelita es para que las herramientas que tenemos aquí, llevarlas al mundo y buscar almas, que nos preocupe la gente que no conoce al Señor. A través del perdón podemos crear esa gente. El acto de perdón sin duda tiene promesas delante del Señor, pero no podemos perdonar esperando, como diciendo, Señor, ya perdoné, aquí está el rain check, ahora devuélveme, dame mi promesa, dame lo que dice la palabra. Así no es no es como funciona. Y por último, pilar, el perdón tiene el pilar del amor. Reconocer quien, quien más nos hieren suelen ser las personas más cerca de nosotros. Muchas veces nos hieren personas, familiares, amigos, gente cerca de nosotros. Jamás los vamos a perdonar si no tenemos el amor del Señor. Ese amor que el Señor prestó en la cruz. Ese ejemplo en la cruz del Calvario. Cuando el Señor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un acto grande. Es de mis palabras favoritas. El Señor trascendió el estatus actual. Porque esa gente que estaba allí no eran inocentes. Estaban crucificando al Señor, pero el Señor comprendía su ignorancia. Muchas veces la gente nos va a herir por ignorancia. Mucha gente, muchas veces la gente va a decir cosas por ignorancia, porque no entienden, ¿verdad? La decisión que hemos tomado de seguir al Señor. Y por eso necesitamos ese cuarto pilar del amor. Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los demás cuando pecan contra vosotros, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los demás pecados, vuestros padres no nos van a perdonar. Tenemos que perdonar para ser perdonados. El Señor en esta noche nos invita a la práctica. Nos dice, dejemos la teoría. Ya basta tanto de teoría y vamos a ir a la práctica. Y una de las prácticas que tenemos que hacer en esta Navidad es esa práctica del perdón. El perdón, la práctica de perdón nos va a llevar y me tomo la libertad de esta noche de hablar algunos beneficios del perdón, algunos beneficios no necesariamente espirituales. Mira, hermano, porque una vez alguien me preguntó que por qué la iglesia tenía tantas reglas. Y yo le contesté que nosotros tenemos reglas y normas del Señor porque el Señor quiere que tengamos éxito en la tierra. Los mandamientos es para tener éxito, obviamente un éxito espiritual, pero aún usted viéndolo socialmente, las personas que practican los mandamientos del Señor tienen éxito en la tierra. La práctica del Señor, y esto no es el tema de esta noche, pero esto yo se lo dejo a Rose de asignación. Por ejemplo, la práctica del ayuno tiene unos beneficios de salud terribles, además de los beneficios espirituales de acercamiento al Señor, tiene unos beneficios en la salud muy buenos. Así que, pero en esta noche voy a hablar del perdón y voy a hablar de algunos beneficios que tiene el perdón. Además de los beneficios espirituales. Número uno, reduce el estrés. Libera las emociones negativas con el rencor, la ira, disminuyendo los niveles de estrés que producen tantas enfermedades. Por eso los cristianos tienen que perdonar para que empiecen a liberar el estrés. Produce paz, paz terrenal, porque la paz espiritual la produce el Señor a través, ¿verdad?, de la práctica de la palabra. Pero proporciona una sensación de alivio y tranquilidad. Usted no sé si ustedes
se ha preocupado por hablar con alguien. Oye, yo voy a hablar con este hermano porque yo dije esto, porque yo pasó esta situación, yo creo que el hermano está malinterpretando. Y hay hermanos que son así, lamentablemente. Hay gente que va a la iglesia, escucha la predicación y de pronto dice, esa predicación la está haciendo para mí y qué sé yo qué, o dijo esto para mí. Entonces uno de verdad se preocupa y hasta que uno no habla con ese hermano, uno tiene ese peso, esa mochila. Pero una vez uno habla con el hermano, uno pide disculpas, uno empieza a sentir esa paz interior, esa mochila empieza a vaciarse. El Señor empieza a poner la mano y abrirle esas puertas. Y obviamente va a mejorar el perdón, va a tener mejora del bienestar, favorece los sentimientos de gratitud y compasión, eh, promoviendo un estado de ánimo positivo. Por eso los cristianos, hermano, se nota. Hay un bumper sticker que dice, si eres cristiano, que se note. Cuando uno practica el perdón, uno empieza a ver también esta parte física, cómo empieza a verse. También tiene, ese era el impacto emocional, también tiene un impacto físico en la vida de nosotros, ¿ok? ¿Saben que la gente que perdona tiene mejor salud cardiovascular? Si tú quieres tener un corazón sano, perdona. Tu corazón reduce la presión arterial y el riesgo de ataques al corazón, ¿ok? Mejora el sistema inmunológico, mejora la respuesta del cuerpo, el perdonar. Estos son estudiados por estudios. Esto es un estudio que hizo Harvard, la Universidad de Harvard, sobre por qué las personas que perdonaban mostraban unos síntomas que no. Y también mejora el sistema de energía vital, ¿ok? Una de las cosas que la gente que no perdona o que guarda mentiras, esto se enseña en la clase de fraude. Las personas que cargan eso encima produce dolores de espalda. No es que todo el que tenga dolor de espalda, hermano, es que no está perdonando, no, no es eso. Pero en la clase de fraude, una clase, ¿verdad? No cristiana en la universidad, uno de los elementos son esos dolores de espalda, se deben al secretismo y a la carga emocional. ¿Ok? Y esa carga emocional se transforma en una carga física. Por eso es bien importante, hermano, practicar el beneficio del perdonar, ¿ok? Tenemos que, mire, cuando entonces uno empieza a perdonar, uno empieza a tener algo que se llama resiliencia, ¿ok? El perdón produce también resiliencia en cada uno de nosotros, que es la capacidad de superar las adversidades con fe y perseverancia. Porque cuando usted empieza a perdonar, usted va a empezar a ver el cambio en su vida, usted va a empezar a ver la mano del Señor en su vida, usted va a empezar a ver cómo usted crece espiritualmente y ahí se produce esa resiliencia, esa capacidad de enfrentar adversidades, ¿ok? Miren, el Salmo 46 nos dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo de la mar. Pero eso va a suceder cuando nos vamos de rodillas al Señor y pedimos perdón. Cuando le pedimos perdón a nuestro hermano y cuando pedimos perdón al Señor por las cosas que hacemos. Miren, yo hablaba de ayer con esto con alguien y la persona me decía, no, porque el Señor le gusta que uno diga las cosas. Y yo le decía, eso es correcto, pero el Señor lo sabe, el Señor sabe, el Señor sabe cuando pecamos, el Señor sabe lo que necesitamos, Él lo sabe. Pero el proceso de ir de rodillas a pedir perdón no es un proceso para que el Señor se entere, es un proceso para que tú te enteres. Es un proceso para que tú internalices que lo estás haciendo mal y que estás haciendo un pacto con el Señor para mejorar. Ese es el proceso de la oración. El Señor sabe lo que necesitamos. El Señor sabe todo. Pero cuando se lo pedimos, cuando vamos de rodillas, lo que sucede es que se produce un proceso dentro de nosotros que nos ayuda a entender y a internalizar. ¿Ok? Proceso de perdón, además de resiliencia, nos va a ayudar con la autoestima, ¿ok? Que fuerza la visión que vamos a tener de nosotros. Como dice Efesios 2:10, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que pongamos en práctica. Nosotros somos hechuras del Señor. Pero para desatar, ¿verdad?
Y para que esto empiece a correr, tenemos que perdonar. Y tenemos que a veces perdonarnos. Hay gente que no, ha perdonado a todo el mundo, hay gente que ha ido, pero hay gente que no se perdona. Yo creo que eso es una de las herramientas que tiene el enemigo. El decirte en el oído, pecaste, te caíste, te equivocaste, hiciste mal. Mira, hermano, tenemos Dios que nos perdona. Y la Biblia dice que Él lanza eso al fondo de la mar y nunca se acuerda. El perdón del Señor es genuino, hay que pedirlo. El Señor, una vez tú vienes al Señor y pide, el Señor borra. Es momento de ir de rodillas al Señor y dejarnos de culparnos por lo que pasó hace 5 años, 10 años, por tus errores. El Señor está dispuesto a perdonarnos, pero nosotros tenemos que ir de rodillas a internalizarlo y pedirle perdón. Te tienes que pedir perdón tú primero. Si no, esto va a producir, el perdón va a producir una liberación en la mente y una revolución de tus pensamientos. Muchas de las personas que, que tienen síntomas a veces depresivos y de ansiedad son falta de perdón a sí mismos. Viven en el pasado. Viven pensando que el Señor no los va a perdonar o que el Señor va a pensar en como ellos o que o que el Señor se cansa. El Señor no se cansa. El Señor lo que no tolera es la práctica del pecado. Pero el Señor sabe que somos humanos, que nos equivocamos. Y el Señor quiere que vayas de esta noche de rodillas y diciendo, Señor, perdóname. Borra y olvídate. Deja la carga de esa petición de perdón, déjala en el altar. Déjala en ese lugar donde vas a orar. Cuando te levantes, no cojas la mochila para clase. Eh, ese acto es un acto de valentía. Ir donde el Señor y decir, Señor, me he equivocado. Señor, perdóname. Pero Timoteo 1:7 dice, porque el Espíritu de Dios no nos ha dado, no nos hace cobardes, sino que nos da poder, amor y dominio propio. Y ese dominio propio es el que necesitamos para ir de rodillas al Señor y activar la herramienta del perdón. Cuando perdonamos, fortalecemos las relaciones que están al lado de nosotros, ¿ok? Procuramos reconciliaciones entre hermanos y reconciliaciones nosotros con el hermano. Un pilar importante, la iglesia sin perdón no puede funcionar. La iglesia sin perdón no puede funcionar. Somos un grupo de personas. Usted lo sabe, las personas que están aquí casadas, uno piensa que uno conoce a la pareja, uno se casa y cada vez sorprenden a uno más. Es que es difícil convivir con alguien que no es uno. Tiene culturas diferentes, cosas diferentes. Y hay gente que, pues, que tolera, hay cosas que a gente le resbala y hay gente que cosas que no resbalan. Mi esposa no tolera que yo deje la puerta del baño abierta. Eso es un limazo garantizado, garantizado. Y yo no tolero que apriete la pasta por el medio. Sí, tenemos que estar en perdón continuo porque yo dejo la puerta en el medio. Y entonces, a veces en las relaciones lo que hacemos es raíz de amargura. Nos quedamos callados y cerramos la puerta. Y a los 6 meses explota. Y cuando explota le sacamos la lista, es una lista. Y si miramos para acá, esas son las raíces de amargura que no podemos tener, hermano. Hay que, pues, mira, cierra la puerta. Y yo cada vez le digo, ay, perdón, perdóname, dejé esto o hice esto. Y así por el estilo, hermano. Así que hay que fomentar la reconexión y mejorar la comunicación entre nosotros. El perdón es producto de una buena comunicación. Usted comuníquese, saque, hable y escuche. Y escuche. Y si alguien lo hirió o usted piensa o usted se siente herido, hable con la persona, pero escúchelo, diga, me siento herido. Y quizás la persona te dijo, no, yo estaba hablando de otro ejemplo, otra cosa, no era ni qué sé yo, no sabía. Y el proceso de comprensión y una iglesia o aún este grupo no va a progresar hasta que practiquemos continuamente la tolerancia y el perdón. Eso nos va a llevar a una empatía profunda que nos va a ayudar a entender las acciones de las personas. Y cuando perdonamos, logramos una armonía social. El Señor nos ayuda a tener esa armonía social. Pero no tan solo eso. Cuando practiquemos el perdón, como les dije ahorita, vamos a tener un crecimiento espiritual a través del Espíritu Santo.
Y ese crecimiento espiritual nos va a ayudar a seguir perdonando más aún. ¿Ok? Vamos a desarrollar nuestros valores, cultivando la compasión, la humildad, el amor incondicional los unos con los otros. Eso, hermano, se va a lograr con el Espíritu Santo cuando le demos cabida al Espíritu Santo y a través de él empecemos a perdonar. Porque vamos a tener una conexión trascendental con el Creador del universo. Y eso va a fortalecer nuestra espiritualidad. Gigi Ávila eh, fue a la cárcel a hablar y a perdonar al que mató a su hija. Mira, hermano, yo tengo una hija. Yo, yo no le voy a decir que si algo así pasara, yo fuera a la cárcel. Lo que le puedo garantizar, hermano, es que eso fue el Espíritu Santo. Yo que soy padre, que le hagan daño, y esto no fue daño, es que la mató. Y ahí vemos la obra del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, yo le garantizo que ningún ser humano va a ir a la cárcel a pedir perdón o a perdonar a la persona. Eso sucede. Y el mundo no entiende cuando nosotros perdonamos. Y dice, pero es que aquel habló mal de ti, aquel te hizo la vida imposible. Y seamos como José. La parte más importante de la historia de José en Egipto es cuando se muere el papá y los hermanos están temblando porque saben que habían vendido a José como esclavo en Egipto. Y dijo, ahora papi se murió y José había estado aguantadito porque papi estaba vivo. Pero ahora que papi no está, José se la va a vengar. Y José le dijo, es que ustedes no entienden que ustedes me hicieron mal, pero que Dios transformó ese mal en el plan del Señor. Cuando perdonamos, lo que hacemos es que transformamos eso que nos quieren hacer mal en parte del plan del Señor. Cuando perdonamos, quizás esa es la forma que el Señor quería hablarle a esa persona. Mira, hay gente que perdona y esa persona se va a quedar esperando. Mire, no hay cosa. En contabilidad le decimos cerrar una cuenta, ¿ok? Es cuando alguien te hace mal y usted le contesta con mal. Usted quiere hacerle el día, contéstele con un mal. Esa persona va a sentirse even. Pero por eso el Señor nos manda diga, que cuando nos hagan mal, respondamos con bien. Si usted quiere predicar la palabra del Señor, cuando le hagan mal, responda con bien. Si usted quiere dar testimonio, cuando alguien le haga algo mal, responda con bien. Si usted quiere llegar al próximo nivel espiritual, cuando alguien hable mal de usted, usted tírese de rodillas a orar por el bien de esa persona. Yo le digo a los estudiantes que cuando alguien me hace mal, yo empiezo a orar al Señor por esa persona y oro por esa persona y le digo, Señor, no le hagas daño, porque nosotros somos hijos de un Dios poderoso y el Señor nos protege. Y oramos, como oraron por Sodoma. Si habían 10 allí, por favor, no destruyan la ciudad. Una ciudad terrible, hermano, terrible. El pecado terrible. Pero ahí vemos la trascendencia espiritual, que es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Y ese Espíritu Santo nos va a llevar a la liberación del interior y nos va a permitir avanzar con mayor libertad y bienestar y soltar el peso del pasado. Termino con esto. El camino del perdón es un camino hacia la libertad emocional. Corintios 3:17 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y el mundo no entiende. La gente que no está en la iglesia piensan que libertad es salir, tomar alcohol, usar narcóticos. La libertad es perdonar, es tomar esa decisión de perdón, es tener dominio propio. Eso es la libertad. En esta semana vamos a celebrar la acción de gracia. Que sentarnos en una mesa a comer juntos. Usted tiene la idea que en el mundo animal eso no sucede. En especial si los animales tienen hambre. Eso no sucede. El animal come y tira, bueno, tira un canto de pollo a unos leones en un zoológico. Usted vea lo que sucede. Pero esta semana vamos a dar una muestra de civismo y quizás una semana para pedir perdón. Quizás una semana para recibir perdón. Quizás alguien nos va a perdonar y nosotros es momento de cortar la raíz y decir, ¿sabes qué? Te perdono.
Y quizás es la semana para perdonarnos a nosotros mismos. Reconocer que eso que nos hicieron, claro que nos duele. Perdonarnos olvidar, hermano. Perdonar es reconocer el dolor y a pesar del dolor, amar al prójimo. Aceptar tus sentimientos sin juzgarlos. Es el primer paso hacia esa sanidad. Se vale sin duda estar triste, herido, pero no tener una raíz de amargura. Se vale en esta semana al aceptar perdón y al pedir perdón, practicamos también la compasión del Señor. Esa compasión que Él estuvo en la cruz del Calvario. Es momento que nosotros digamos, Señor, perdónalo. Ellos no saben lo que están haciendo. Esas palabras, ellos no saben lo que están diciendo hacia mí. Es momento de esa compasión. Te invito a que elijas soltar en esta semana. El perdón es una decisión diaria que te va a liberar y arrojar ese sentimiento al fondo de la mar. Recuerda, perdonar no es olvidar, sino elegir la paz del Señor sobre el resentimiento. Es un regalo de Dios para ti, abriendo las puertas a un futuro más luminoso y pleno. Dice la palabra del Señor. Yo soy la puerta. El que le entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Podrá entrar y salir con libertad y hallará pasto. Miren, el ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan una vida y una vida en abundancia. Entremos por la puerta del perdón. Seamos libres y sigamos creciendo en el Señor. Que el Señor los bendiga y que esta palabra sea de bendición, especialmente en esta semana para todos ustedes. Gracias, José.